Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Soy Camila Perochena y hoy vamos a hablar de la historia del anticomunismo en Argentina a lo largo del siglo XX, a la luz de un libro que salió el año pasado, que se llama Fantasmas Rojos y que lo escribieron Marina Franco y Ernesto Bojovsky, a quienes tengo acá con nosotros. Hola Ernesto, hola Marina, ¿cómo están? Ernesto es investigador del CONICET y del CNRS, que es como el CONICET francés. Y Marina es investigadora del CONICET y profesora de la UNSAM. Bien, en este libro ustedes muestran cómo hay una continuidad. Perdón, los saludo. Hola, ¿cómo están? Hola Cami, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, vamos a arrancar entonces de lleno con el libro. Ustedes muestran en este libro cómo hay una continuidad a lo largo del siglo XX en la idea que existe una amenaza comunista que está acechando y erosionando el orden social. Y lo que ustedes muestran es cómo esa continuidad se va modulando, ¿no? Y adoptando características diferentes en sus ideas y en sus prácticas en distintos momentos del siglo XX. Y ustedes hacen toda una periodización de 4 etapas. La idea del episodio de hoy es ir siguiendo esas 4 etapas que ustedes proponen. Pero antes de ir de lleno a esa periodización y a esas etapas, me gustaría que expliquen qué entienden por anticomunismo en el libro. Es decir, cuáles son las ideas y los actores que delimitan su objeto de estudio. Bueno, si me pueden contar un poco eso. Bueno, gracias por la invitación. En principio, por anticomunismo entendemos a un conjunto de ideas, de prácticas, de representaciones muy recurrentes en la historia argentina, pero recurrentes en el siglo XX y en la actualidad, que consideran que hay una amenaza proveniente desde la izquierda, ya sea al orden económico, al orden social, incluso el orden dentro de las familias, pero en todo caso es efectivamente una ideología, un conjunto de representaciones, son formas de identificación que descansan sobre la idea de la existencia de una amenaza. Esa amenaza a lo largo del tiempo tiene distintas caras y lo que nosotros proponemos es que muchas de esas caras son más fantasmagóricas que realistas. ¿Qué sería que sean más fantasmagóricas que realistas? ¿Cómo lo explican? La idea fundamental del libro surge de nuestra constatación, trabajando en distintos periodos, es que en todos los periodos de la historia argentina encontrábamos la presencia del anticomunismo. Entonces, no se trata de una continuidad porque sea siempre igual en el tiempo, sino porque todo el tiempo aparecen imaginarios y lógicas anticomunistas. Entonces, en muchos de estos periodos nosotros encontramos que son más bien fantasmagóricas en el sentido de que el comunismo, el Partido Comunista en particular y las izquierdas en general no representaban de ninguna manera una amenaza importante en términos políticos, electorales o para el orden social. Hay algunos momentos en que esto sí puede ser más claro en el sentido de que aparecen grandes fuerzas de izquierda. Probablemente el más conocido para todo el mundo sea la aparición de las guerrillas revolucionarias entre fines de la década del 60 y el 70, pero también los años 30 en que el Partido Comunista fue una fuerza política y sindical importante, seguramente lo vamos a conversar, pero en todo caso, más allá de ciertos momentos en que la izquierda fue realmente una fuerza política significativa, en general, en el resto del siglo, lo que encontramos es más bien la construcción de una representación de la amenaza que es fantasmagórica, en el sentido de que no se condice con la presencia real de esas izquierdas. Perfecto. Vamos entonces a la periodización para ver cómo fue cambiando ese anticomunismo en distintos momentos. Y vamos a la primera etapa, que ustedes la delimitan entre 1902 y 1932, y a su vez hay un corte en esa etapa, que podríamos decir a nivel local se da en 1916, con el inicio, la entrada en la democracia de masas y la presidencia de Irigoyen, y a nivel global se da con 1917 y la Revolución Rusa, ¿no? Entonces ustedes acá distinguen 2 subetapas. Me gustaría que describan, qué caracteriza a esta etapa en general y a cada uno de esos 2 momentos en particular, ¿no? ¿Por qué ese corte y qué cambia con ese corte? A ver, esta etapa está marcada efectivamente por la
aparición y la intensificación del miedo anticomunista. Tiene la particularidad de que el miedo anticomunista precede al comunismo, ¿no? De la misma manera que después del 89 sigue habiendo miedo anticomunista sin un horizonte comunista. Es un fenómeno que tiene bastante de global, no solo de Argentina. Lo particular es cuando toca tierra en Argentina y conecta con otras preocupaciones, en particular con la pérdida del poder ejecutivo en el 16, pero también con la intensificación de la conflictividad sindical de posguerra y con la reforma universitaria. Entonces, la combinación de esos tres factores le dan verosimilitud a los ojos de una parte de las élites y del mundo letrado a la idea de que hay una amenaza soviética. Esa amenaza soviética no existía en ningún sentido, pero sí es cierto que una parte de los actores consideraban que eso era verosímil, era un dato a atender, incluso varios de los radicales, ¿no? que leen La Semana Trágica efectivamente como una intentona soviética, después se despegan porque hay un intento por embarcar al propio Irigoyen como funcional. Cuenten un poco qué pasa en La Semana Trágica para los que no necesariamente saben y cómo ahí se ve porque ustedes dicen, bueno, eso es como un mirador para entender el despliegue del anticomunismo. Entonces, si pueden dar un poco de detalle sobre esa Semana Trágica y en especial sobre la Liga Patriótica, ¿no? como organización. Bien, lo que se conoce como Semana Trágica es una serie de episodios ocurridos en enero de 1919 en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y en el barrio de Once. Se inicia por una serie de conflictos de trabajadores metalúrgicos de una empresa llamada Bacena, que tenía su sede en una parte en Parque Patricios y otra parte sobre el Riachuelo, en Barracas. Los trabajadores se declaran en huelga, resisten la incorporación de rompehuelgas, hay enfrentamientos con la policía, eso produce una serie de muertos y después, cuando se produce el cortejo fúnebre hacia Chacarita, hay de nuevo enfrentamientos con la policía. Son días de mucha zozobra, de gran miedo en la ciudad, ¿no? Estamos hablando de algo que ocurre 2 meses después de la Revolución Rusa, y finalmente esto termina desembocando en episodios de represión tanto por parte del ejército como de la policía y de organizaciones civiles, paramilitares, probablemente las primeras organizaciones paramilitares, que tiempo después van a dar lugar a la Liga Patriótica. Tiene una singularidad que no se volvió a repetir, que de hecho no existe fuera de América, que es el primer pogrom fuera del imperio zarista, ¿no? Porque hay numerosos testimonios sobre encarnizamiento en particular contra inmigrantes rusos a los cuales se acusaba de ser parte de una conspiración judeo-comunista para hacerse del poder. Es un episodio que produce un número de muertos que no se puede fijar con precisión. Los cálculos más modestos hablan de 50, 100, los más especulativos extienden ese número hasta varios cientos, ¿no? Pero es un episodio de una gran magnitud política y urbana. En un texto que Marina y yo escribimos hace poco, mostramos que hay una particularidad de la Semana Trágica, que es que el epicentro geográfico donde se producen los conflictos ya no tiene que ver con los lugares donde reside el poder, ni en tribunales, ni Plaza San Martín, ni Plaza de Mayo, ni cerca del Congreso, en Plaza Lorea, sino que ahora es en los lugares de trabajo o en los lugares de residencia de los trabajadores. Entonces hay un desplazamiento geográfico del conflicto. Lo que es importante también pensar en relación con la Semana Trágica es que, como vos decías antes, Cami, es el episodio más visible, más recordado por su extrema gravedad, pero que de alguna manera forma parte de un ciclo de conflictividad política y social marcado por a lo que se suele llamar el miedo rojo, es decir, la reacción de las élites a las que después se van a sumar las clases medias, parte de lo que decía Ernesto sobre la Liga Patriótica es parte de ese fenómeno, que
que tiene que ver con un temor a la organización y el avance de los sectores obreros y populares que va a estar marcado por justamente la emergencia de la Revolución Rusa en 1917. Entonces, este contexto de movilización social y de temor a los acontecimientos externos va a hacer que las élites empiecen a leer toda forma de organización y de actividad de los sectores populares y obreros como una verdadera amenaza al orden. Entonces, la Semana Trágica forma parte de este ciclo, pero desde luego también habría que incluir acá huelgas previas del año 17, 18, por supuesto, los episodios de la Patagonia que estudió Osvaldo Bayer, donde se mezclan otras variables, pero también aparece este temor, y todas las organizaciones y todas las acciones obreras de la época son leídas en esta perspectiva. Por eso, otra vez, la idea del fantasma, ¿no es cierto? Sobre, efectivamente, hechos reales, hay, digamos, un montaje muchas veces conspirativo de lo que representa esa movilización. Esto por un lado. La segunda cosa importante para pensar en la Semana Trágica es que se inscribe en este miedo rojo que es tan significativo que se va a multiplicar en otras ciudades del país, no es exclusivamente porteño, aunque sí, por supuesto, es el epicentro, e incluso en otras ciudades de América Latina. Con lo cual, el miedo rojo y el anticomunismo para este periodo es realmente un fenómeno global. O sea, la Revolución Rusa va a tener impacto sobre los fenómenos locales de muchos países del mundo. Entonces, lo que es importante pensar es cómo se articulan estos grandes procesos globales a escala mundial con los procesos locales. Tienen impacto que tienen cada país en función de los acontecimientos locales. No es un mero efecto de influencia. Algo que aprendí leyéndolos y que, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero que me llamó la atención es que no era solo una movilización masculina la de la Liga Patriótica, ¿no? Sino que se construye la Liga Patriótica de Señoras. Sí. A mí eso me pareció... no lo había escuchado nunca, ¿no? La brigada de señoritas también. ¿Y qué hacían? ¿Cómo operaban igual que la de hombres? No, me imagino. O sea, hacían otras cosas. ¿Cómo era? Es que la Liga Patriótica efectivamente surge después de la Semana Trágica como un grupo de choque. El problema de un grupo de choque es cuando no tiene con quién chocar, ¿no? Entonces, te reunís una vez, 2 veces, decís, bueno, vamos a romperle la cabeza a tal. Pero cuando no hay alguien a quien romperle la cabeza, empezás a diversificar las tareas, ¿no? Entonces, las brigadas de señoritas asumen tareas que son de prevención en el largo plazo, esencialmente tareas caritativas. Cuidados. De cuidados, exactamente. Tareas propias de su sexo, como se decía. Claro. Pero, por ejemplo, en Santa Cruz, en el momento de las huelgas, hay un dato que menciona Luis Caterina, que es la existencia de una brigada de la Liga Patriótica en Santa Cruz compuesta enteramente por extranjeros, porque es esencialmente una brigada de clase más que de identificación nacional, pero es una brigada a la cual se suman varios lanceros que son indígenas. Entonces ahí hay algo interesante que escapa a la militancia de señoritos bien de Buenos Aires. Sí, en ese sentido, la Liga Patriótica es un fenómeno estudiado por Sandra Magui-Deutsch, extraordinariamente interesante, bastante particular de la Argentina, pero además es interesante por el nivel de dispersión geográfica que alcanza. No es un fenómeno porteño en absoluto, y la Liga Patriótica va a tener intervención en conflictos obreros y sociales en todo el país durante muchos años. Por el otro lado, también permite pensar un segundo fenómeno que para nosotros, cuando escribimos el libro con Ernesto, era crucial, y es dar cuenta del anticomunismo no como un fenómeno exclusivamente político o de los actores en el Estado, sino un fenómeno con fuerte anclaje en la sociedad civil. Y la Liga Patriótica es la primera expresión más contundente de este fenómeno, que además son grupos armados, son grupos de choque. Entonces, no solo toman los instrumentos del Estado, que es el monopolio de la violencia, sino que además van a construir culturalmente un sentimiento anticomunista bastante más vasto. Entonces, es realmente un fenómeno fundante del proceso del anticomunismo en la Argentina. Bueno, vamos a pasar a la segunda etapa, que es la que ustedes delimitan entre 1932 y 1958, ¿no? Con el inicio del gobierno de Frondizi, el 58.
Lo primero que quiero preguntarles es, ¿por qué el corte en 1932 y no el tradicional corte en 1930, ¿no? Con el golpe de Estado y el proyecto corporativo de Uriburu, ¿no? ¿Qué lo lleva a hacer ese corte, esa innovación a una periodización más tradicional de la historiografía política? Bueno, es una periodización interna al anticomunismo, ¿no? Tributaria de, digamos, una periodización como un túnel. Y lo que hay en el 32 es la creación de lo que se llama la sección especial dentro de la policía de la capital, que se encarga específicamente de las tareas de vigilancia, persecución, obtención de información de militantes comunistas. Es decir, es la primera agencia estatal encargada específicamente de perseguir al enemigo comunista. No es que antes no se los perseguía, pero antes era más inespecífica la tarea, ¿no? Incluso durante la dictadura de Uriburu persiguen efectivamente comunistas, socialistas, irigoyenistas, ¿sí? Ahora, después del 32 tenemos una agencia específicamente dedicada a ello. Le siguen, ya creo que en el mismo 32, un primer intento de un proyecto de ley de Sánchez Orondo para perseguir al comunismo, que no progresa. En el 36 lo intenta, tiene media sanción, pero no se convierte en ley. Es decir, hay una primera incorporación que después va a devenir, va a ser al por mayor después del 58, pero una primera incorporación a la legislación y al organigrama oficial de la persecución al comunismo. Ahí en esa policía aparece este personaje que es el hijo de Leopoldo Lugones, Polo Lugones, que es un personaje bastante particular y oscuro, ¿no? ¿Nos pueden contar algo bueno, ¿Del sujeto? Del sujeto. Mira, bueno, el sujeto efectivamente es tristemente célebre, no solo por contraste respecto de la obra del padre, también por contraste respecto de su descendencia, ¿no? Efectivamente, los Lugones están pidiendo a gritos una serie de Netflix con Ricardo Darín. No importa qué personaje, pero con Ricardo Darín al cabo. Sí, efectivamente es tenebroso porque actúa como una de las autoridades de la sección y a su vez es responsable también de la generalización del uso de tormentos, motivo por el cual este es un tema que se trató en la Cámara de Diputados oportunamente. No es que Lugones inventó el uso de la tortura. Lo que probablemente sea novedoso es el uso de la tortura con esa sistematicidad y sobre personas blancas, ¿no? Probablemente esa sea la innovación. Es decir, el uso de tortura, me imagino yo, el uso de malos tratos policiales en general está asociado a una cierta selectividad étnica. Lo que hay desde los 30 es este primer uso de naturaleza política de la tortura en la sede de la sección especial, pero también en la penitenciaría, ¿no? De Avenida Las Heras. Entonces, Lugones es tristemente célebre por esa participación que le tocó en los años 30. Sí, en ese sentido lo que es importante pensar aquí en relación con lo que se llama comunismo para la época, que es básicamente un instrumento de persecución política que permite perseguir, además, por supuesto, de a obreros y sectores populares de izquierda, a los radicales, que eran el gran adversario del periodo, el verdadero adversario político del periodo, y también a los socialistas. Entonces, otra vez, la noción de comunismo lo que permite es poner en marcha una serie de mecanismos policiales, estatales, legales, en tensión, por supuesto, porque en este momento todavía no aparece legislación anticomunista a escala nacional, pero logran poner en marcha y justificar y legitimar mecanismos que se van a usar para la persecución política en general. Todo construido desde la imagen de la persecución del comunismo, que parece ser el enemigo legítimo. Una preguntita corta, pero que me parece importante señalar, porque vos recién, Marina, decías, bueno, no hay legislación a nivel nacional, o sea, están los proyectos de Sánchez Orondo que no avanzan, pero ustedes hacen un punto importante en la cuestión de los edictos de la... O sea, ¿cómo se, de alguna manera, legitima, si no es mediante legislación, esa persecución y qué rol tienen los edictos de la policía?
Acá hay algo que es interesante señalar, es que no hay legislación nacional, porque como decía Ernesto, la legislación se intenta, Sánchez Orondo es realmente el verdadero impulsor de esa legislación, pero el Congreso se niega con el argumento de que no se puede suprimir la libertad de expresión y de ideas. Y esto es interesante porque, como ha sido analizado, muestra una persistencia de la idea del liberalismo como factor fundamental del funcionamiento político. Entonces, mientras en la gran esfera de la política esto no pasa, lo que se produce es una práctica política mucho más abajo, que son las prácticas policiales y los edictos policiales. Los edictos policiales son instrumentos seminormativos, semilegales que se da a la policía, sancionados por la policía, que les permiten ejercer un poder policial y de justicia de persecución. Entonces, por ejemplo, están los edictos contra las reuniones políticas, contra las actividades políticas, sociales, etc. Y son básicamente legislación que genera la policía y que van a tener una larga historia en la Argentina hasta el alfonsismo, hasta los años 80. Y van a ser un gran instrumento de persecución política y social que funciona como muy por abajo de la legislación a escala nacional o provincial, y siempre ha sido además un instrumento particularmente de persecución de distintas formas de los sectores populares, digamos, desde la prostitución hasta la actividad política, obrera, etc. Seguimos en la misma etapa, de 1932 a 1958, porque en esa etapa ustedes marcan que también empieza a ser importante la idea ya no solo de reprimir, sino también de integrar a los trabajadores, ¿no? Para evitar el comunismo hay que tener una pata más persuasiva, inclusiva. Y esto, de hecho, lo marcan ya antes del peronismo, ¿no? Y el peronismo de alguna manera lo intensifica, o podríamos decir tiene éxito en ese plan. Entonces, me gustaría que describan esos intentos de integrar y también que cambien el anticomunismo con la irrupción del peronismo, ¿no? Cómo la irrupción del peronismo cambia un poco, y que de hecho ustedes dicen ahí nos desenganchamos un poco de lo que está pasando a nivel global, ¿no? Bueno, esas dos cosas. Sí, a ver, nosotros lo que intentamos mostrar en el libro es que el anticomunismo tiene una dimensión represiva, que es la más conocida, ¿no? La que está asociada a la legislación, creación de organismos específicos, digamos, la dimensión más coactiva. Pero el anticomunismo también tiene una dimensión productiva e integradora, de generación de identificaciones, ¿no? Que el peronismo desarrolló, financió con mucha sistematicidad, con mucho éxito. No fue el inventor porque hay unas primeras tentativas estrictamente ideológicas con los nacionalistas de fines de los 30, con el gobernador Fresco, pero el peronismo fue mucho más consistente, probablemente más honesto en términos ideológicos, y a su vez fue más lejos en términos de financiación de esa integración, ¿no? Porque efectivamente conseguir la integración social cuesta. Hay que pagar el aguinaldo, jubilación, hay que sostener hospitales, educación, no es gratuito. Pero en todo caso es una apuesta que funcionó. Digamos, es importante también retener que esta apuesta por la integración fue bien recibida desde abajo, fue cultivada, duró mucho tiempo, incluso duró después de que el peronismo abandonara el poder, pero también se combinó con el mantenimiento de la dimensión coactiva. No es que la sección especial dejó de operar porque funcionaba efectivamente la política social. La persecución al comunismo, especialmente entre el 43, 46, 48, fue muy dura. Ahí hay una discusión, no sé si se puede salvar, acerca de cuáles son las causas de la rápida desafiliación de los trabajadores respecto al comunismo, ¿no? Cuánto de esto es achacable a la represión y cuánto de esto es achacable a la tentación, ¿no? Pero en todo caso, lo cierto es que entre el 43 y el 46, una buena parte de la clase trabajadora argentina mudó su adhesión, ¿no? Mudó su adhesión sin vivirlo como un trauma ni nada por el estilo, y parecía estar más cómoda en desarrollar lo que Omar Hacha llama el buen capitalismo, más que en lanzarse a una aventura revolucionaria, ¿no? Sí, en ese sentido, lo que es interesante del peronismo es que es el
gran momento en que la dimensión anticomunista adquiere un carácter de políticas de integración, como dice Ernesto. Yo diría que es el único gran momento en que aparece esta dimensión. Uno también podría pensar que, por ejemplo, la creación de los círculos de obreros católicos de la Iglesia Católica y cómo se desarrolla en el tiempo también tiene que ver con políticas de integración que alejen al mundo popular y obrero de la tentación comunista. Pero el gran momento en que esto toma forma es en el peronismo. Y lo que es interesante es que esto toma forma en un momento en que el resto del mundo occidental está virando a otras estrategias anticomunistas que son claramente coactivas. Es decir, estamos entrando en la Guerra Fría y, por lo tanto, el momento en que la tensión se torna más álgida y, por ejemplo, muchos países de América Latina están prohibiendo a los partidos comunistas, están tomando la vía más coactiva y persecutoria, la Argentina está entrando más en una vía, en relación con el comunismo, por supuesto, más de integración. Esto no significa que el peronismo solo haya que entenderlo como una reacción anticomunista, no, en absoluto, pero sí que esta dimensión es fundamental para entender por lo menos los orígenes del peronismo. Y esto también, y me adelanto un poquito, también permite entender por qué la Guerra Fría entra tarde en la Argentina, es decir, en su dimensión más de tensión geopolítica y en su dimensión anticomunista y antimarxista. Como sucede en el resto del mundo, en la Argentina desembarca mucho después. Desembarca justamente con la caída de Perón, con el golpe de Estado del 55. Por eso nosotros extendemos la periodización hasta el 58. Y la otra cosa interesante para pensar los efectos del anticomunismo en relación con el peronismo son dobles, ¿no? Por un lado, que es el momento en el cual el anticomunismo va a ser patrimonio del peronismo y también va a ser patrimonio del antiperonismo. Es decir, las dos fuerzas tienen una dimensión anticomunista, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión es que también este anticomunismo se va a expandir socialmente. Si con la Liga Patriótica nosotros tenemos un anticomunismo más bien de las élites y de las clases medias, el peronismo va a ser el momento en que el anticomunismo va a tener una dimensión más popular y más amplia, bueno, justamente gracias a el peso de la prédica de Perón y la importancia de la palabra de Perón en términos de construcción simbólica de representaciones. Entonces, esto va a expandir el anticomunismo como parte del patrimonio, por ejemplo, del sindicalismo argentino, ¿no? Y esto es importante también para pensar los fenómenos que vienen después, para entender la década del 60 y del 70, hay que pensar cómo hay un anticomunismo, que después se va a tornar antimarxismo y antisubversión, que tiene una buena pata en este momento de expansión de estas representaciones. Bueno, muy claro. Antes del momento de desembarco de la Guerra Fría en Argentina, vamos a hacer un mini corte y ya volvemos. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, volvemos con Marina Franco y Ernesto Bojos-Blasky en esta historia del anticomunismo y vamos a la tercera etapa de la historia del anticomunismo que analizan ustedes, que va desde el inicio del gobierno de Frondizi en 1958 hasta el retorno de Perón en 1973. Y obviamente el acontecimiento global que marca esta etapa es la Revolución Cubana de 1959. Sin embargo, ya antes de la Revolución Cubana, el gobierno de Frondizi hace el decreto del Plan Conintes. Entonces, y ustedes en el libro le dan un rol muy, muy importante al gobierno de Frondizi en la escalada anticomunista. Así que me gustaría que expliquen por qué tiene ese rol el gobierno de Frondizi, de qué trató el Plan Conintes, ¿no? Que nos pongan un poco en ese escenario. Bueno, en realidad el peso del gobierno de Frondizi en relación con el anticomunismo fue una sorpresa para nosotros. Es decir, está claro que a partir de los años 50 el anticomunismo crece en la Argentina, pero solamente trabajando sobre los archivos del gobierno de Frondizi nos dimos cuenta hasta qué punto, y antes de la Revolución Cubana, e insisto en esto, antes de la Revolución Cubana, la
práctica, la lógica del Estado está totalmente tomada por la dimensión anticomunista. Y acá se superponen claramente lo que sucede en el seno de las Fuerzas Armadas con lo que sucede en los actores civiles del gobierno. Y en todos los planos lo que aparece es, yo lo diría en estos términos, o sea, el Estado tomado por la lógica anticomunista. Es decir, lo que uno ve es que toda una serie de decisiones políticas, de control social y control político, están completamente dependientes de la idea de que el comunismo es una fuerza que acecha y que está desembarcando en el país. Esto no se inicia con Frondizi, ya con el golpe del 55, con la Revolución Libertadora, es el primer decreto en que encontramos nosotros a escala nacional que tiene como objetivo el anticomunismo. Pero con Frondizi lo que aparece es un Estado completamente atravesado capilarmente por la obsesión anticomunista. Al punto de que incluso hay numerosas autoridades, altos oficiales, que sospechan que el propio Frondizi es o comunista o criptocomunista o algo muy sospechoso, ¿no? Tampoco ayudó a encontrarse con el Che Guevara oportunamente. No, el ahí, hombre claro, no puso de lo suyo tampoco. Mi duda era un poco, cuando los leía, es cuánto de ese cambio cualitativo que se da con Frondizi es propia o de Frondizi o de la UCR intransigente, y cuánto es de los propios militares. No sé, pienso, el rol de Frigerio ahí, que era visto por los propios militares como un comunista. Digo, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo es el balance ahí entre la presión militar y las propias convicciones o ideas del gobierno de Frondizi? Para mí es difícil de saber, porque hay mucho pescado podrido, se están acusando, se están contando las costillas. Opera muchísimo la interna militar también allí, ¿no? Nadie quiere parecer menos anticomunista que el otro, especialmente después de Cuba, ¿no? Pero yo creo que el gran problema ahí sigue siendo el peronismo. Lo que pasa es que colocar en el centro de las preocupaciones al comunismo le permite a las Fuerzas Armadas pensarse como parte de un combate más global, mientras que seguir señalando al peronismo remite a una escala mucho más doméstica. Entonces, el peronismo es considerado crecientemente como un problema internacional, ¿sí? Como el peronismo ha sido un problema porque tuvo una política económica que era de estilo soviético. El problema del comunismo el problema del peronismo es que conducía a una economía que finalmente, por su centralización, ahogaba cualquier tipo de iniciativa individual. Por lo tanto, hay una reinterpretación del peronismo, no como se imaginaba a sí mismo, es decir, como la forma de evitar el comunismo, sino exactamente en el sentido contrario. Es decir, el peronismo es el que nos había colocado a las puertas de una situación totalitaria, para decir un término de la época. Sí, en ese sentido yo agregaría que un paralelo posible puede hacerse con Irigoyen, en el sentido de que el radicalismo no es de por sí una fuerza donde el anticomunismo tenga alguna importancia realmente significativa. Irigoyen no era un anticomunista, pero la mayoría de las grandes matanzas de la época marcadas por el anticomunismo se dan en su gobierno. E Irigoyen en algunos momentos tuvo declaraciones anticomunistas, pero no parece que esto sea realmente su motor político ideológico. En el caso de Frondizi, y hasta ahí termina el paralelo, la diferencia es que el gobierno de Frondizi se desarrolla en un momento, como decía Ernesto, en que la clave de lectura internacional es el anticomunismo o el temor al comunismo. Entonces es muy difícil sustraerse de esa dimensión y yo creo que en ese punto Frondizi forma parte de ese proceso. La segunda cuestión es que Frondizi marca un momento, y a partir de ahí en adelante, en que es muy difícil diferenciar entre las nociones de seguridad de las Fuerzas Armadas y de las élites políticas. Y esto a mí me parece que es importante señalarlo porque la historia argentina tiende a poner el acento sobre las lógicas de la seguridad nacional de las Fuerzas Armadas, la penetración de la influencia francesa, estadounidense, etcétera, todo lo cual es cierto. Pero a partir del gobierno de Frondizi lo que empezamos a ver es que actores civiles y militares empiezan a compartir estas lecturas de la amenaza, de cómo se genera en la Argentina la amenaza comunista, marxista, después subversiva, insisto en esto, pero esta idea de que hay una guerra no convencional que está desembarcando en la Argentina, que está tomando parte de la población argentina, empieza a ser compartida por los actores civiles y militares. Entonces, en el gobierno de Frondizi, es cierto, es un dato sumamente conocido y estudiado, el enorme peso, influencia
y la presión que ejercen las Fuerzas Armadas, y eso es claramente documentable en la cuestión del anticomunismo. O sea, las Fuerzas Armadas presionan a Frondizi para que tome medidas anticomunistas, haga declaraciones anticomunistas, para que sancione legislación anticomunista. Eso es cierto. Pero es en la misma medida en que estas lógicas empiezan a ser reapropiadas por los actores civiles. Entonces, separar entre civiles y militares no es útil para entender el proceso que se inicia a partir de acá. De hecho, uno podría decir que hay un espacio en el cual es evidente la superposición de agendas de intereses de civiles y militares, que es la inteligencia, ¿no? En el 58 y de ahí en adelante tenemos la creación de la Secretaría de Inteligencia o de Información del Estado. Los años 60 están plagados de creación, recreación, transformación de estos órganos dedicados a obtener información sobre el enemigo imaginado. Es decir, el corazón de la política anticomunista ya no está en la Fundación Eva Perón, ya no está en el Ministerio de Trabajo, sino que está en las áreas de inteligencia, que son las encargadas de olfatear dónde se supone que está el enemigo y qué es lo que va a hacer. Sí, también es importante señalar para que no solo quede una dimensión estrictamente fantasmagórica, y ahí es, realmente nosotros tratamos de complementar la dimensión represiva con la dimensión integrativa, la dimensión fantasmagórica con la dimensión real, y es que los años 50 es un momento importante de presencia del comunismo como parte de, digamos, del universo de élites sociales y culturales argentinas. Entonces, por ejemplo, la afiliación al Partido Comunista en el mundo universitario, en el mundo intelectual y cultural es importante, y buena parte de los temores del frondicismo tienen que ver con eso. Entonces, por ejemplo, la CIDE, la inteligencia argentina, va a estar obsesionada por el avance del comunismo en el mundo intelectual y va a perseguir y controlar a buena parte de estos actores. En la documentación aparecen listas infinitas de profesores universitarios perseguidos por comunistas, ¿no? Entonces, hay efectivamente una dimensión fantasmagórica en relación con qué amenaza representan estos actores, pero al mismo tiempo hay una presencia importante del comunismo en el mundo cultural e intelectual. El propio hermano del presidente es uno de esos actores perseguidos por comunistas, ¿no? Dentro de esta misma etapa hay un subcorte, que es la dictadura de 1966. Y ustedes ahí hacen todo un apartado sobre la represión en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Cómo se piensa el anticomunismo en la vida cotidiana. Y me parece muy interesante cómo trabajan el Movimiento Nacional Tacuara. Me gustaría que cuenten de qué se trató, ¿no? Cuáles eran las ideas de este movimiento, qué defendían, cuáles eran sus prácticas, sus repertorios de acción. Okay. Tacuara nace como un grupo de jóvenes muy jóvenes, a fines de los años 50, probablemente entre el 57 y el 58. Son jóvenes en general reclutados en colegios de élite católicos de la ciudad de Buenos Aires, que vienen de la tradición del nacionalismo de derecha. Son jóvenes que leen esencialmente a José Antonio Primo de Rivera, el creador de la Falange Española. Podríamos clasificarlos como neofascistas por ese lado, de un tono mucho más católico, mucho más simpatizantes del lado franquista del fascismo. Son jóvenes, como digo, muy católicos, anticomunistas, antiliberales y también antisemitas, abiertamente antisemitas. En ese sentido, tienen pocas innovaciones ideológicas respecto a los años 30. En el caso de los jóvenes de Tacuara, además se involucran rápidamente en actividades de uso de violencia de manera premeditada, planificada, atentados, enfrentamientos físicos con estudiantes de otros colegios. En particular hay un episodio muy conocido con chicos del colegio Sarmiento, etc. Vemos que la primera Tacuara es esta agrupación de jóvenes nacionalistas de élite. Va sufriendo una serie de decisiones a derecha y a izquierda. A derecha la Guardia Restauradora Nacionalista, de un nombre inequívoco, alentado por el sacerdote Julio Mainville. Y a izquierda el movimiento nacionalista, el movimiento revolucionario Tacuara, que lo termina liderando Baxter, y después derivan la Cuarta Internacional, Argelia, Vietnam,
todo el cursus honorum de izquierda. Entonces, esa es Tacuara. Es una organización de jóvenes que desarrollan una fuerte densidad organizativa con todas las formas de la complicidad juvenil, masculina, incluye episodios de juramento, etcétera. ¿Sí? Bien, clarísimo. No sé si quieren agregar algo más de la cuestión de la vida cotidiana y cómo el anticomunismo empieza a permear en esas escenas de la vida cotidiana. Sí, es un momento, los últimos 50 y los primeros 60, es un momento clave para entender cómo este fenómeno del anticomunismo se extiende a dimensiones nuevas. Es decir, si por ejemplo, en los 30 hablábamos de una persecución claramente política a partir del anticomunismo, los 60 aparecen como un momento en que el anticomunismo es el vehículo de expresión de otros temores sociales, culturales e incluso morales de la época. Entonces, el comunismo es visto como la punta de lanza o la expresión de la entrada de quienes realmente están socavando los valores de la sociedad occidental y cristiana. Entonces, el consumo de drogas, las minifaldas o ser hippie o ciertos hábitos de las generaciones jóvenes, acá hay un fenómeno fuertemente centrado en las generaciones jóvenes, son leídos como formas de entrada del marxismo en la Argentina. Y esto a nosotros lo que nos permite pensar más ampliamente en relación con el anticomunismo en general en la Argentina es que ha funcionado como la manera de explicitar los grandes temores al cambio social y al sentimiento de amenaza frente al cambio social o político. Y los 60 es el momento en que esto se condensa en términos de temor al cambio social. Es un gran momento de cambio generacional, de salto generacional, y las élites políticas, culturales más tradicionales van a sentir esto como una gran amenaza al orden dado, y los jóvenes son la expresión de eso, ¿no? Incluso, me acuerdo que cuando empezamos a armar el capítulo sobre los años 60, Marina trajo unas viñetas de Mafalda. Sí, que de hecho hay una puesta abiertamente anticomunista. Y no es que trajo una, trajo 2, 3, por lo menos 5. Por lo menos a mí me detonó la manera en la cual yo había entendido efectivamente Mafalda. Yo pensé que era irónico cuando vi la viñeta en... Yo creo que es ambas cosas. Esto lo ha estudiado mucho mejor que nosotros Isabela Cose. Ella dice que lo que hay en... Hay un capítulo de Mafalda en Historiar, por si quieren ir a escuchar. Bien por el chivo. Es decir, lo que Isabela muestra es que hay una gran ambigüedad en Quino con la cuestión del anticomunismo. A mí me parece más que pensar si Quino era anticomunista o no lo era, que Quino, o sea, claramente viene del universo que podemos llamar progresista y de izquierda, pero no comunista, con lo cual sí hay una dimensión eventualmente anticomunista, pero no en el sentido conspirativo ni persecutorio del fenómeno más vasto. Pero lo que se puede leer al revés, es decir, lo que el anticomunismo, la presencia del anticomunismo en Mafalda lo que muestra es la importancia del tema en la época, la presencia social vasta, capilar del anticomunismo para la época. Sí, y las expectativas de Quino respecto de sus lectores. Exacto. Sí. Que podían entender efectivamente y podían reírse sobre el asunto. Entonces, efectivamente, el anticomunismo deviene... un tema de conversación ampliada. Sí, Sí. y en una sede más cultural que estrictamente política. Sí, totalmente. Leído como una parte de entonces la expansión de los pediatras progres, la psicologización de los niños, la reducción de las faldas, la extensión de los cabellos masculinos, los curas que dejan de usar sotana, los jóvenes que tocan una guitarra eléctrica, todo eso pasa a ser leído como expresión de la penetración del comunismo. Lo sintomático también es que el PC va a denunciar que todo eso es penetración del imperialismo gringo, ¿no? Pero en todo caso es interesante esto, pensar que el anticomunismo toca un suelo que es estrictamente cultural, mediático. Perfecto. Voy a la última etapa, ¿no? Que es la que va del retorno de Perón al fin de la dictadura militar, donde el anticomunismo, dicen ustedes, se convierte en aniquilación. ¿Cómo se prepara el terreno para ese proceso en el último gobierno peronista y qué cambios cualitativos y cuantitativos se dan a partir de la dictadura?
Bueno, ahí está claro que lo que hay es un proceso, desde esto que estamos diciendo de los años 60, lo que hay es claramente un proceso que sí podríamos llamar de continuidad, en el sentido de que hay una expansión del anticomunismo en sus dimensiones políticas, sociales, culturales, los actores militares y los actores civiles. Buena parte de la sociedad se va apropiando de este imaginario anticomunista en el cual el comunista, el marxista y después el subversivo van a encarnar el enemigo que amenaza el orden social. Entonces, lo que va a suceder con el último periodo peronista no es más que parte de la continuidad de este proceso. Este proceso se va a expandir muy fuertemente durante el gobierno de Onganía, durante la Revolución Argentina, y cuando llega el peronismo al poder, el peronismo, ya lo dijimos, tiene una dimensión anticomunista desde su origen, sobre todo el peronismo ortodoxo, por supuesto. En buena medida en el mundo sindical esto va a ser realmente significativo, y entonces cuando el peronismo llega al poder, totalmente permeado por las nociones de la seguridad nacional y de la guerra contrarrevolucionaria francesa dentro del peronismo como fuerza civil, claramente el marxismo aparece como la encarnación del enemigo. Pero ahora ya no es el marxismo como fenómeno general, es el marxismo adentro del peronismo. Y esto va a explicar que Perón va a llamar a la persecución del marxismo como fuerza infiltrada dentro del peronismo a partir de fines del 73. Y esto va a desencadenar también la persecución interna entre lo que se suele llamar la izquierda y la derecha peronista. Entonces, tenemos un fenómeno que a escala global, nacional, está fuertemente marcado por el anticomunismo, la idea de que el comunismo o el marxismo representan el peligro dentro del territorio nacional, y a su vez eso adentro del peronismo. Entonces, esto se va a articular en formas de persecución legal, formas de persecución ilegal, parapolicial, por supuesto la AAA, y también en prácticas sociales muy expandidas en el sentido de la persecución a actores, empleados, compañeros de trabajo que se consideren marxistas adentro del peronismo, ¿no? Entonces, es otra vez, o sea, cuando el peronismo toma la voz de autoridad legítima para perseguir el comunismo, esto tiene una impronta social, un peso social mucho más fuerte. No es lo mismo Perón diciendo que hay que eliminar el marxismo del peronismo a Onganía persiguiendo el comunismo. Entonces, ahí la legitimidad de la voz de Perón va a tener un peso importante para entender cómo socialmente se expande el fenómeno. Y esto cómo, de alguna manera, ¿qué cambia con la dictadura? ¿No? Hay un cambio ahí que ustedes marcan en el 76, ¿no? De alguna manera tenemos esa previa de represión desde el Estado, pero ¿cómo cambia eso y la cuestión en la dictadura? No sé, quizá podríamos coincidir en que hay una suerte de absolutización de la lucha contra el comunismo. Es decir, está en el centro de las preocupaciones políticas, y en buena medida hasta uno podría exagerar y decir que la política económica es en algún sentido también anticomunista, porque apunta esencialmente a reducir el poder de la clase obrera. Entonces, la desindustrialización, la eliminación del poder sindical está al servicio de una ideología, antes que de la construcción de un modelo económico que se mostró rápidamente insustentable, ¿no? Entonces, la absolutización significa otorgarle centralidad a la dimensión represiva por sobre cualquier otra, ¿no? Significa colocar la propaganda al servicio de la justificación de la represión por sobre cualquier otra preocupación. La absolutización significa liberar a la actividad represiva de la necesidad de alguna forma de accountability, de responder acerca de qué se hizo, por qué se hizo. Sencillamente, hay un diagnóstico tan absolutizado, de nuevo, sobre el tamaño del mal, la envergadura de la amenaza, que justifica el empleo de metodologías que no se condicen con el Estado de Derecho. Sí, en ese sentido, el punto fundamental de diferencia con el peronismo, y es una diferencia radical, es que la única salida es la aniquilación. Es decir, que el peronismo haya tenido formas como la AAA no significa que planteara de ninguna manera que la lucha contra el comunismo fuera la aniquilación llana y lisa como puso en marcha la dictadura y las Fuerzas Armadas. Ahí realmente sí estamos hablando de un salto cualitativo y un salto que sí protagonizan las Fuerzas Armadas. Acá vuelve a ser importante la diferencia, ¿no?
De todas maneras, acá tenemos también que pensar en otra dimensión, que es la propia evolución interna de las Fuerzas Armadas en relación con el problema del enemigo interno, la seguridad nacional, etc. En algún punto, la experiencia de la Revolución Argentina con Onganía y con sus derivas hasta el 73 es la toma de conciencia de que la solución para el problema del comunismo y de la seguridad nacional, si las soluciones que se intentaron en la Revolución Argentina fracasaron, ¿sí? Que era básicamente el camarón y la solución legal con alguna impronta ilegal también, esa solución no funciona, la solución es la aniquilación. Entonces, acá, así como antes planteamos una conjunción entre fuerzas civiles y fuerzas militares, también hay un momento en que hay que separar para entender las propias derivas particulares. Entonces, en ese sentido, para nosotros la dictadura es realmente un momento radicalmente distinto en que la absolutización se plantea como aniquilación, ¿no? Pero otra vez, aniquilación con una tarea que se desarrolla tanto en la dimensión represiva como en la dimensión social, cultural, etc., ¿no? La dictadura va, aunque sea menos visible a la distancia histórica, la dictadura va a moverse en todas esas dimensiones a la vez. Y lo último que quisiera enfatizar, por ahí puede ser más obvio o no, por eso prefiero decirlo, es que nosotros hablamos de los años 70 como la subversión, la lucha antisubversiva. Eso es una forma del anticomunismo. O sea, hablar de subversión es una forma del anticomunismo, para que no queden como fenómenos separados. En ese sentido, lo que va a cambiar a lo largo del siglo XX son las maneras de denominar. Si en 1917 era el maximalismo, ni siquiera el comunismo aparece más claramente en las décadas siguientes, después esto va a ser el marxismo y después va a ser la subversión. Pero hay maneras de designar que van cambiando al calor de las transformaciones globales del mundo occidental, pero que están designando el mismo fenómeno. Me parece importante destacarlo. Yo agregaría, de manera tal de conectar con tiempos actuales, quizás hoy el nombre es wokismo, ¿no? Quizás el nombre hoy es wokismo, un comodín que se usa para dar cuenta de la supuesta conjunción de diversas amenazas sobre el ser nacional o el ser occidental. Bueno, lo llevo a la última pregunta, que es doble, y que es, bueno, en todas estas etapas, ¿qué continuidades hay? E incluso si quieren, como hacía Ernesto recién, traerlo un poco al presente. Y una segunda pata de esa pregunta es, ¿qué tiene específico nuestro anticomunismo en comparación con otros países? Si es que tiene algo de específico. A ver, yo respondo una parte que tiene que ver con la dimensión más actual, y le dejo a Marina que la parte sólida. No, a ver, este libro lo escribimos a lo largo de 2023, ¿no? Lo empezamos a escribir... Lo pensamos en el 2022, digo, para... Sí. Pero lo empezamos a escribir bajo unas circunstancias políticas y lo terminamos llorando bajo otras circunstancias políticas. Entre otras, la comprobación de la relevancia política del anticomunismo, ¿no? Sobre lo cual teníamos alguna sospecha, pero la utilización explícita del anticomunismo por una figura como Milei, no solo su entorno, el propio presidente, nos llamaba la atención poderosamente, ¿no? Porque parecía muy trasnochado, de la misma manera que parecía muy trasnochado en Bolsonaro la idea de estar luchando encarnizándose contra un enemigo que está muerto hace mucho, ¿no? Entonces, eso nos devolvió la pregunta sobre la productividad del anticomunismo, sobre la utilidad y sobre la escucha. ¿Qué es lo que escuchan las personas? ¿Qué es lo que leen las personas cuando veían los afiches anticomunistas, cuando escuchaban los programas de Virgilio Filippo en la radio, cuando iban a las movilizaciones de la Comisión Popular contra el comunismo, cuando iban a las misas de los curas preconciliares, ¿no? Y esto nos remite al problema de los sentidos comunes de la política, ¿no? Y cómo funcionan, cómo se sedimentan, cómo se construyen. Y ahí nos parecía, y el 2023 a su vez daba una cierta confirmación, sobre la relevancia del anticomunismo en la vida política argentina. Una relevancia no del todo reconocida desde la izquierda probablemente, desde los propios anticomunistas, pero también por la historiografía,
que ha estado mucho más preocupada por ver otro tipo de enfrentamientos, radicales, conservadores, peronistas, antiperonistas, por ver el ciclo entre autoritarismo y democracia, y esto parece funcionar como un bajo fondo que no es idéntico a sí mismo, pero está todo el tiempo sonando, y salvo el interregno entre el 83 y el 2023, está siempre presente en nuestra sintonía, ¿no? Sí, en ese sentido, nosotros después de haber terminado el libro nos quedamos pensando que estamos realmente frente a una quinta oleada de anticomunismo en la Argentina, ¿no? O sea, el libro reconstruye 4, pero digamos, el escenario contemporáneo realmente es un escenario de una oleada anticomunista, no solo en la Argentina, una vez más, es un fenómeno global en el cual la Argentina aparece dándole forma con las dimensiones de las tensiones locales a ese anticomunismo que parece parte del patrimonio de las extremas derechas actuales. Entonces, podríamos pensar otra vez que estamos frente a una quinta oleada. En esa quinta oleada, ¿ustedes ven diferencias con lo que esto? Porque creo que saltan diferencias bastante, ¿no?, evidentes. Parece claro, y es lo que señalan todas las investigaciones sobre anticomunismo, es que es un anticomunismo que llama la atención en el sentido de que no existen fuerzas de izquierda, ni mucho menos comunistas, realmente significativas en el mundo que representen ese otro horizonte peligroso que sí existía hasta la caída de la Unión Soviética y del muro. Por lo tanto, aparece como un anticomunismo que podríamos llamar trasnochado. Yo creo que la manera de entender que no es un anticomunismo trasnochado es preguntarse qué están diciendo cuando dicen, digamos, cuando las extremas derechas hoy dicen comunista o marxista o zurdo, qué es lo que están diciendo. Y es lo que decía Ernesto. Es decir, ahí el anticomunismo en realidad está diciendo anti todos los valores considerados progresistas o woke. Entonces, todo, por ejemplo, las políticas de género, las políticas ecologistas, las políticas de otorgamiento de derechos sociales, de expansión del Estado, aparecen como parte del enemigo comunista. Entonces, yo creo que la clave para entender el anticomunismo es preguntarse qué hay detrás de la palabra comunista, qué es lo que está diciendo. ¿Y no ven alguna diferencia en la dimensión represiva, por ejemplo? Digo, pensando en esto que ustedes describían, desde 1917, el rol de la policía, los edictos, ¿hay algún matiz ahí como para marcar una distancia? Bueno, a ver, acá volvemos a algo fundamental, que es, nosotros lo que encontramos es una persistencia del anticomunismo a lo largo de todo el siglo XX, lo cual no significa continuidad. Es decir, la oleada anticomunista actual en la Argentina no es una continuidad de lo anterior y emerge en un momento donde la sociedad argentina lleva 40 años de democracia, 40 años de construcción de un universo de la política en términos del liberalismo, y el mundo también es otro, no estamos en el mundo de los 20 ni los 30. Entonces, el anticomunismo actual aflora y toma forma en este contexto de la Argentina y del mundo. Ahora, tampoco pensaría que, y aparece como un anticomunismo claramente discursivo, agresivo, etcétera, pero no por eso no es un anticomunismo que no tenga una dimensión represiva. O sea, la manera en la que se están expresando actualmente las políticas de persecución política y, por ejemplo, en las manifestaciones sociales y en la protesta social, son expresiones claramente represivas que tienen una dimensión. Suena raro llamarlas anticomunistas, pero efectivamente, si la idea ahí es que están los enemigos zurdos en la manifestación, efectivamente es una forma del anticomunismo. Es la forma que toma ahora en la Argentina este anticomunismo, que yo creo que sí está mezclando la dimensión discursiva y simbólica con la dimensión represiva en los marcos de la sociedad contemporánea argentina. Y lo último que diría es que esos marcos están en mutación. O sea, ya no estamos en el horizonte del liberalismo democrático construido en los 80, ni en los 90, ni en los 2000. Por lo tanto, lo que podemos decir ahora también está en mutación de cuál va a ser el escenario de los próximos tiempos. Y yo creo que vale la pena retener que todos los ciclos de expansión del anticomunismo están asociados a una intensificación de la represión. Uh-huh. Todos. En algunos casos tomó esa dimensión de aniquilación de la que hablamos, no es lo recurrente, pero en todos los casos hay una intensificación de la represión y una modificación muy rápida de los límites de lo que es socialmente tolerable, ¿no? De quién se merece el castigo. Sí. Eso cambia muy rápidamente y me parece que es lo que estamos viviendo hoy en día. En ese sentido, esto que dice Ernesto es crucial porque tiene que ver con la primera parte de tu pregunta sobre las características del anticomunismo en la Argentina.
A diferencia de otros países, es un anticomunismo que aparece en un contexto, una historia donde las fuerzas de izquierda no parecen tener un peso político y electoral, hago énfasis en esto, como en otros países como Chile, como Uruguay, etc. Entonces, la particularidad del anticomunismo argentino es que emerge en ese contexto y esto acentúa su dimensión que llamamos nosotros fantasmagórica. Ahora, la segunda característica es que el anticomunismo aparece como como decía Ernesto, como una dimensión menos explícita, menos visible, más subterránea, que está como encubierta por otras tensiones políticas en las cuales claramente peronismo y antiperonismo en la segunda parte del siglo XX, han tapado esta otra dimensión del anticomunismo que opera por abajo, pero nosotros insistimos, opera muy fuertemente. Es decir, los 60 y los 70 no se entienden sin el anticomunismo. Entonces, segunda característica. Tercera característica, diría yo, es que el anticomunismo en la Argentina acompañó todos los grandes procesos de extrema violencia política. Y esto tiene que ver con lo que decía Ernesto en relación con el escenario actual. Estamos en un escenario de extrema violencia política y el anticomunismo está ahí otra vez instalado, en el sentido de la manera de construir los enemigos, la manera de construir los enemigos como enemigos absolutos que tienen que ser eliminados del juego social y político. Entonces, el anticomunismo es un vector de la violencia política en la historia argentina y en esta quinta oleada volvemos a ver la misma recurrencia. Bueno, muchísimas gracias Marina, Ernesto. Fue un placer conversar con ustedes. Invitamos a la audiencia a leer este libro que es apto para todo público. No tenés que ser historiador, no tenés que conocer específicamente sobre ninguno de los periodos, porque es un libro amable que te pone en contexto y es entendible para todos. Así que Fantasmas Rojos lo pueden comprar, leer, y les agradezco por esta conversación.